Al 8 de julio de 2022, varias informaciones importantes para arrancar el día de hoy. La primera de ellas es que los envíos de crudo a Europa impulsan las exportaciones petroleras de Venezuela. La italiana Eni y la española Repsol comenzaron a tomar petróleo venezolano luego de recibir luz verde del Departamento de Estado norteamericano. Tras la reanudación de los envíos de crudo venezolano a Europa, después de 2 años, las exportaciones de petróleo en Venezuela se impulsaron en 61% en junio, así lo revelaron documentos de PDVSA consultados por la agencia Reuters. La italiana Eni y la española Repsol comenzaron a tomar crudo venezolano luego de recibir luz verde del Departamento de Estado norteamericano. Esta medida pretende ayudar a Europa a compensar la pérdida de petróleo ruso tras la invasión de Ucrania. Estos intercambios de petróleo por deuda, vistos por los analistas como una señal de la relajación de las sanciones de Washington a Venezuela, ocurrieron mientras funcionarios estadounidenses visitaban Caracas para discutir la liberación de ciudadanos de su país encarcelados. Por cierto, por ahí había también un dato que decía que a un millonario venezolano le habían permitido pagar el condominio en Nueva York. Uno no sabe quién es ese millonario, pero tiene bastante buena idea de quién puede ser. Aparentemente hay una relajación bastante general de las sanciones de Estados Unidos hacia Venezuela. Datos de Refinitiv indicaron que PDVSA y sus empresas conjuntas enviaron el mes pasado un promedio de 630.500 barriles por día de crudo y combustibles, un aumento del 61% respecto al mes anterior y similar y al mismo mes del año pasado. Casi 2/3 de las exportaciones totales el mes pasado fueron a Asia, mientras que Cuba recibió unos 66.400 barriles por día de crudo, full oil, gasoil y gasolina. Las exportaciones de Venezuela en mayo se habían desplomado debido a los cambios impuestos por PDVSA que requieren prepago para los cargamentos. Los cambios se produjeron después de que algunos compradores incumplieran sus pagos. Estados Unidos, en tanto, autoriza las exportaciones a Venezuela de gas licuado de petróleo. Esta información, según dicen los expertos, fue mal interpretada ayer. El año pasado el gobierno de Estados Unidos había emitido una licencia general que autorizaba los envíos a Venezuela de gas licuado de petróleo. Este jueves, en el sitio web del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, se publicó que quedan autorizadas las transacciones de exportación de gas licuado de petróleo con Venezuela hasta el 12 de julio del próximo año. Son malos los gringos, mira, son malos los gringos. Nos autorizan a exportar gas y resulta que no tenemos ni medio barril de gas, ¿no? El año pasado, el gobierno de Estados Unidos había emitido una licencia que autorizaba los envíos a Venezuela de gas licuado de petróleo. Este recurso es utilizado principalmente en la nación de la OPEP como combustible para cocinar y esa licencia vence este viernes. Esa licencia autoriza transacciones que involucren al gobierno del presidente de la República, Nicolás Maduro, Petróleos de Venezuela o cualquier entidad en la que PDVSA posea directa o indirectamente un 50% o más intereses referidas a la exportación o reexportación de gas licuado a Venezuela, dice Luis Oliveros lo siguiente. La licencia general 40A es la renovación de la misma licencia general 40 del año pasado, la cual vencía mañana, viernes 8 de julio. Es decir, no hay nada nuevo bajo el sol, sino la renovación de una licencia. Información de último minuto, información de última hora, información que está dando la vuelta al mundo en este momento. El ex primer ministro japonés Shinzo Abe fue asesinado de un disparo. Los médicos confirmaron el deceso tras el ataque perpetrado por un ex militar mientras daba un discurso de campaña en la ciudad de Nara. El autor del crimen fue detenido e identificado como Yamagami Tetsuya. El ex primer ministro japonés Shinzo Abe fue asesinado a un disparo con arma de fuego mientras daba un discurso en un evento de campaña en la región de Nara. El primer ministro Fumio Kishida confirmó que el exmandatario ingresó en una condición crítica a un hospital y que los médicos hicieron lo posible para salvarlo. Horas más tarde fue confirmado el deceso. La bala le atravesó el corazón, dijeron los responsables del centro de salud. Los videos del ataque muestran a un hombre de mediana edad que tras ejecutar al menos 2 disparos es detenido por personal de seguridad. Abe, de 67 años, se derrumbó y sangraba por el cuello, relató una fuente del gobernante Partido Liberal Demócrata. Fue mucho tiempo primer ministro Shinzo Abe. Te estoy tratando de ver aquí, no lo dice la nota. Fíjese, Abe fue el primer ministro más longevo de Japón, gobernó el país en 2006 durante un año y luego volvió al poder entre 2012 y 2020.
renunció a su cargo en 2020 afectado por un problema de salud crónico. Abe sufrió colitis ulcerosa desde que era un adolescente y su condición debía ser controlada con un tratamiento médico. La verdad que en el Pacífico, Japón, en el Japón de la posguerra, en el cual las armas están absolutamente prohibidas, digamos, las armas de uso personal, incluyendo las célebres katanas, las célebres espadas ceremoniales japonesas. Esta muerte sorprende y consterna, ¿no? Vamos a seguir leyendo informaciones, bueno, que no pase a mayores, ojalá que no pase a mayores la situación en Japón y bueno, lamentar la muerte de Shinzo Abe. Ayer se produjo un adendum al informe de la oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, hizo largas demoras a las investigaciones a las violaciones de derechos humanos en Venezuela. Según Bachelet, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos, Michelle Bachelet, manifestó en su más reciente informe sobre la situación del país, presentando el Consejo de Derechos Humanos, su preocupación por la lentitud con la que las autoridades nacionales llevan adelante las investigaciones y por la manera en la que se enfocan. En el reporte, la funcionaria reveló que de las 591 averiguaciones que el Ministerio Público anunció que tenía abiertas por asesinatos, lesiones, torturas y detenciones arbitrarias ocurridas entre 2017 y 2019, apenas 26 habían terminado con condenas, 21 condenatorias y 5 absolutorias, es decir, solo el 4,3%. Asimismo, atribuyó estas largas demoras a los cambios de fiscales y a los repetidos aplazamientos de las audiencias. Bachelet destacó las investigaciones relacionadas con las muertes de los estudiantes Juan Pablo Pernalete y Diego Arellano, ocurridas durante la represión a la ola de manifestaciones antigubernamentales que sacudieron al país en 2015, sobre las cuales dijo, los fiscales fueron cambiados al menos 15 veces, causando retrasos adicionales, trauma y revictimización. Y cuando tú cambias un fiscal 15 veces en un caso político, esto no se puede interpretar más como que eso, un intento de dilatar sine die la conclusión del acto judicial. En mayo de 2021, el fiscal general, impuesto por la extinta Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, reconoció que a Pernalete lo asesinaron los funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana enviados a dispersar la protesta en Altamira, en la que participaba el estudiante, tal como aseguró en su momento la entonces titular del Ministerio Público, Luis Ortega Díaz. Esta declaración se dio tras pasar casi 4 años sosteniendo que dicha tesis no tenía sustento y se basaba en pruebas manipuladas. En su informe, la saliente alta comisionada dijo tener constancia de que 11 casos continúan en fase de investigación, aunque se iniciaron hace un lustro. Esto es mucho más que lo previsto en la ley. Por ello, la funcionaria hizo un llamamiento a las autoridades para la pronta conclusión de los procedimientos judiciales en esos casos, con todas las garantías del debido proceso para asegurar el acceso a la justicia y la reparación de las víctimas y de sus familias. Mientras esto sucede, detienen en Caracas, les decía ayer que era se hablaba de esta detención, detuvieron en Caracas al sindicalista y trabajador humanitario Gabriel Blanco, ya es un hecho. El compañero sentimental del también activista y expresa política Dianet Blanco es acusado de los delitos de terrorismo y asociación para delinquir previstos en la ley contra la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo. Funcionarios de la Dirección de Investigaciones Estratégicas de la Policía Nacional Bolivariana detuvieron durante la madrugada del 7 de julio al sindicalista y trabajador humanitario Gabriel Blanco en la ciudad de Caracas. Blanco es acusado de los delitos de terrorismo y asociación para delinquir previstos en la Ley contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo. Así lo señaló la orden de aprehensión firmada por el juez José Márquez García del Juzgado Cuarto con competencia en terrorismo de Caracas, que es el que siempre toma estos casos. La ONG Provea denunció que desde las 7:30 p.m. del 6 de julio, funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar se presentaron en la residencia de Blanco, ubicada en la urbanización Carlos Delgado Chalbot, en la parroquia Coche. Los oficiales indicaron que el trabajador humanitario debía acompañarlos a la sede central del organismo para una entrevista, sin embargo no mostraron ningún documento que avalara que Blanco estaba involucrado en alguna investigación en curso. Ante esta situación, el sindicalista se negó a acompañarlos y sus vecinos salieron a resguardarlo, pero sus agentes policiales retuvieron su celular y su cédula de identidad.
Un equipo de Provea se trasladó hasta la vivienda de Gabriel Blanco para asistirlo legalmente e impedir que se concretara la detención. También solicitaron la presencia de fiscales del Ministerio Público en el sitio para garantizar el respeto a la integridad. Los funcionarios alegaron que la orden estaba en camino, lo que prolongó la situación de tensión por más de 6 horas. En el lugar se presentaron casi 50 agentes de la Dirección de Contrainteligencia Militar y la PNB. No fue sino hasta las 12:52 del 7 de julio que los oficiales de la Dirección de Investigaciones Estratégicas de la PNB se presentaron con la orden de arresto. Blanco fue trasladado en una patrulla de las Fuerzas de Acciones Especiales FAES a la sede de la PNB ubicada en La Quebradita, al oeste de Caracas. En tanto, el Reino Unido exige la liberación inmediata de Javier Tarazona tras un año preso arbitrariamente. Esta nota, no sé por qué diablos, estas notas ahora todas están, ok, aquí está, ya abrieron. Reino Unido exigió la liberación inmediata de Javier Tarazona tras un año preso injustificadamente. El Reino Unido continúa preocupado por el encarcelamiento del defensor de derechos humanos Javier Tarazona de Fundarredes. Un año después de su detención arbitraria en Venezuela, expresó la viceministra para América Latina y el Caribe, Vicky Ford. La funcionaria británica reclamó que las organizaciones de derechos humanos deben poder trabajar libremente y sin miedo y llamó a su liberación inmediata. Tarazona cumplió el pasado sábado 2 de julio un año detenido arbitrariamente por el régimen de Nicolás Maduro. Durante el año que tiene recluido, la salud del director de Fundarredes se ha deteriorado significativamente e incluso debió ser hospitalizado tras haberse contagiado de COVID-19. Sus familiares alertaron que podría sufrir muerte súbita por problemas de frecuencia cardíaca e hiperinsulinismo. Las fuerzas de Maduro han detenido a 7 activistas políticos y de derechos humanos en 3 días. Esta es la información, el resumen que hace sobre esto, punto de corte. Las fuerzas de seguridad de la administración de Nicolás Maduro han encarcelado al menos a 7 activistas políticos y de derechos humanos en tan solo 72 horas. Desde el 4 de julio hasta la actualidad, varios son los dirigentes y activistas del partido Bandera Roja que han sido apresados arbitrariamente. Jenny Pérez, maestra jubilada y pareja sentimental de José Castro, dirigente de esa tolda política, fue detenida en Ocumare del Tuy, estado Miranda. Hasta ahora se desconoce su paradero. Hombres no identificados detuvieron el 6 de julio a Néstor Astudillo en los Valles del Tuy. La víctima es militante del partido antes mencionado. Ese mismo día, pero en horas de la madrugada, se llevó a cabo la aprehensión de Alonso Meléndez, quien forma parte de Bandera Roja en el estado Falcón. Las autoridades también decomisaron sus teléfonos celulares. La más reciente detención fue la de Reinaldo Cortés. La tolda roja denunció que el dirigente fue secuestrado a las 2 de la mañana de este jueves por hombres armados. Recordemos además el caso del dirigente social y político Alcides Bracho, detenido por el SEBIN el 4 de julio. Esta madrugada se realizó la audiencia de presentación. El fiscal del Ministerio Público acusó a Bracho por los delitos de conspiración, posesión de arma de fuego y asociación. Y el juez cuarto de terrorismo, nuevamente el juez cuarto de terrorismo, Maximino, el juez Maximino, creo que es su nombre, Maximino José, ahora lo acabo de nombrar y se me olvidó el apellido, ordenó mantener la privación de libertad. A las 12:52 de la madrugada del 7 de julio, funcionarios de la Dirección de Inteligencia Estratégica y de la Policía Nacional detuvieron en Caracas al trabajador humanitario Gabriel Blanco. Fue acusado de terrorismo y asociación para delinquir, siendo trasladado a la comisaría La Quebradita. Según informado por la ONG Provea, su esposa Dianet Blanco, expresa política y exmiembro de los comités de derechos humanos, denunció la detención. Mientras todo esto sucede, 28 personas se postularon para el cargo del Defensor Público General, entre ellos el hijo de Elvis Amoroso. La cuestionada Asamblea Nacional Chavista, dice Monitoreamos, divulgó los nombres de las 28 personas que se postularon para el cargo de Defensor Público General. Como Comité de Postulaciones Judiciales, comunicamos que conforme a lo señalado en el artículo 12 de la Ley de Defensa Pública, informamos los nombres de los postulados y las postuladas al cargo de Defensor o Defensor Público General, anunció José Gregorio Correa, vicepresidente del Comité de Postulaciones Judiciales de la AN Chavista, dice ser opositor José Gregorio Correa. Entre los postulados destaca Elvis Junior Hidrobo Pérez, el hijo del Contralor General Elvis Amoroso. Me imagino que no será el reggaetonero, que será otro. El aspirante ha sido subsecretario de la Asamblea Nacional en 2014-2015, secretario del Consejo de Ministros de 2016 y actual diputado por el PSUV. Recuerde, usted votó por Elvis Hidrobo, el hijo de Elvis Amoroso.
Decía alguien, una periodista amiga en estos días, no, que el discurso del Día de la Independencia, que el que lo leyó no sabía ni leer. ¿Quién elige a esos diputados? Decía, bueno, claramente tú sabes quién no los elige, ¿no? No los elige el pueblo venezolano. Se eligieron en una cosa ahí totalmente falta de transparencia. También destacan Darío Augusto Ramírez Herrera, actual defensor público encargado, designado recientemente en el cargo por la AN chavista que busca la reelección. Y otro que ha sido reelegido, está más reelegido que nadie en este país, ha sido Vladimir Padrino López, quien ha sido ratificado como ministro de la Defensa. Mientras Nicolás Maduro cambió a 2 cargos del Estado Mayor, Padrino López, sancionado por Canadá y Estados Unidos, es el ministro más antiguo del Ejecutivo de Maduro. Yo creo que debe ser uno de los ministros de defensa más antiguos de la historia de Venezuela, ¿no? Con más años en el cargo en la historia de Venezuela. Nicolás Maduro renovó este jueves la cúpula militar al cambiar a los comandantes de la aviación y la armada, al tiempo que ratificó al ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, desde 2014 al frente de la cartera del Estado. El general en jefe Padrino López queda ratificado como ministro de la Defensa. El general en jefe Domingo Hernández Lares queda ratificado al frente del Comando Estratégico Operacional, señaló el oficialista en un acto de graduación de tenientes de corbeta y pase a retiro de la promoción 89 de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Padrino López, sancionado por Canadá y Estados Unidos, es el ministro más antiguo de Maduro, que llegó al poder en 2013. Asimismo, ratificó en el cargo a los comandantes del Ejército, de la Guardia Nacional Bolivariana y la milicia, con el propósito de seguir construyendo el poder militar de la nación. En aviación designó como nuevo comandante a Santiago Infante en sustitución del mayor general José Silva Aponte, quien pasa a situación de retiro. Para la Armada nombró al almirante Aníbal Brito, que releva a Alexander Velázquez Bastida, a quien calificó como gran hombre, honesto, disciplinado, profesional y patriota. Maduro también designó al general José Gregorio Moreno como segundo al mando del Comando Estratégico Operacional. Culmina audiencia del delator y coautor del asesinato de Carlos Lanz. Detallaron los hechos y diligencias que desde hace 2 años se realizaban para ubicar a Lanz luego de su extraña desaparición. Culminó en Caracas la audiencia del sujeto Glenn Castellanos, así lo define el Universal, en el caso por secuestro y asesinato del revolucionario Carlos Lanz, informó el fiscal general de la República, Tarek William Saab. Resaltó que Castellanos fue imputado por el Ministerio Público y ante el tribunal competente declaró como delator. Refirió por la red social Twitter al respecto. Indicó que se verificó la participación de la esposa de Lanz, Maxioriosol Kumare, quien requirió la contratación de alias Pedro Basquetbol y Jason, asociados con Elis Becerra, para acabar con la vida de su pareja y desaparecer el cuerpo. Y yo comentaba ayer que una de las tantas cosas, una de las muchas cosas que resultan perturbadoras del caso de Carlos Lanz, es que lo matan porque no conectaba la corrupción, pero en un organismo como el INSE, ¿saben? O sea, uno supone que si un organismo tiene los churupos contados al límite, al extremo, es el INSE, pues, que eso no es PDVSA, eso no es la CBG, eso no es el Ministerio de Infraestructura, o sea, eso es un organismo así de este tamaño. Así de este tamaño y que además, como ya les digo, se dedica a la educación, con lo cual usted dice, bueno, por cada muchacho son $100 anuales, por cada muchacho son $50 anuales, y ya con eso saca la cuenta del presupuesto, lo que usted considere que es necesario para cada muchacho eso, de los que pasan por el INSE. Y entonces uno dice, Dios mío, en el INSE había tanta corrupción que esta señora mata a su marido y se lo da de comer a los cochinos porque no le permitía ser corrupta en el INSE. O sea, ¿qué tanto dinero podían sacar del INSE como para justificar un acto de esa magnitud? Entonces la siguiente reflexión que uno se hace, por supuesto, es, bueno, así será el basarazo, ¿no? Si esto es el INSE, ¿cómo será? Y me perdonan que no le menciono la S a propósito, porque la S significa saqueo, en realidad, ¿no? En este país, ya no significa socialismo, significa saqueo. Siempre fueron sinónimos esos dos términos a nivel universal. Pero la segunda reflexión que uno se hace, bueno, es esa. Si eso es el INSE,
cómo será el resto del país. 6:49 minutos, estos titulares de la mañana de RCR 750M. Hoy estamos un poco cortos en virtud de que arrancamos un poco tarde. Jaime Nestares en la dirección de la estación, Néstor Tobar en los controles, quienes habla Pedro García Otero. Hacemos este programa que llega a ustedes como cortesía de Tecnohospitalaria, pues lo tengo pegado, de Equimédica, alquiler de equipos médicos, y del consultorio veterinario el doctor Alfredo Coba, garantía integral para el bienestar de su mascota. Por cierto, necesito clientes. Sí. Quieren anunciar aquí, comuníquense conmigo. Voy con un momento de publicidad. Quiero hablarles de Equimédica, alquiler de equipos médicos, porque si usted tiene un paciente, un familiar en condición de hospitalización en el hogar, en Equimédica le alquilamos cualquier material que usted necesite, desde un concentrador de oxígeno hasta un aspirador de flemas o hasta una cama clínica. La entrega es en Caracas con muy pocos requisitos para la entrega de estos equipos. Pero si usted necesita comprarlos porque no está en Caracas o porque considera que así le va mejor, pues sin ningún problema usted los puede llamar a Equimédica y adquirirlos también permanentemente. 0412-806-2591, 0412-806-2591, o asómese @Equimédica _alquiler, @Equimédica _alquiler en Instagram para que usted vea la oferta de nuestros productos y servicios, porque en Equimédica tenemos todo lo que se necesita para la atención del paciente hospitalizado en el hogar. Y hablar también del consultorio veterinario del doctor Alfredo Coba en Santa Mónica, más de 30 años de experiencia atendiendo animales de todos los tamaños, desde peces domésticos hasta caballos. Pónganlos en las manos del doctor Alfredo Coba, que les ofrece servicio de vacunación, cirugías electivas, laboratorio clínico veterinario, y para los consentidos de la casa, atención nutricional, por supuesto, y para los consentidos de la casa, para los peluditos, también la peluquería canina. 0414-127-7947, 0212-661-1546, Avenida Arturo Michelén, entre calles Manuel Díaz y Damaso Villalba. Allí se encuentra el consultorio veterinario del doctor Alfredo Coba, garantía integral para el bienestar de su mascota. Algunos titulares más: detective del 6CPC Apure habría sido asesinado dentro de calabozos tras recibir torturas. Esto es terrible, esta información. De manera extraoficial se conoció el presunto asesinato del detective agregado Juan Pantoja, de 27 años, perteneciente al 6CPC Apure. Se pudo conocer, atentos a esto, que el fallecimiento se produjo en los calabozos de la Dirección de Contrainteligencia Militar a las 7 a.m. de este jueves 7 de julio. En un reporte del 6CPC se reveló que Pantoja se fue detenido esta semana en las instalaciones de la Universidad Nacional de la Seguridad por efectivos de la DGCIM, luego de ser señalado de extorsión, cuya averiguación duró 3 días. Sin embargo, en la minuta de la DGCIM, a la cual tuvo acceso a la patilla, se dio a conocer que la detención de Juan Ángel Pantoja Carreño fue autorizada por el Tribunal Primero de Control del Circuito Penal Judicial del Estado Apure, de fecha 5 de julio, por ser colaborador y cómplice en la fuga del prófugo Reyes Gabriel Hernández González. Reyes Gabriel Hernández actualmente se encuentra prófugo de la justicia luego del sonado caso del Hato Chaparralito, registrado el año pasado en el municipio de Chaguas del Estado Apure. Durante la detención se conoció que el hoyo Oxiso, dice la patilla, fue sometido a torturas dentro del retén de la DGCIM en San Fernando, capital de Apure. Sus compañeros de armas se enteraron de lo ocurrido cuando Pantoja fue reseñado en el 6CPC, por cuanto sus homólogos se trasladaron hasta el centro de detención, de donde fueron retirados. Se conoció, que dicho funcionario falleció por presunta inmersión de una pipa de 200 litros situada en el lugar. Caso que sin duda va a traer cola también. Conviasa canceló otros 4 vuelos programados para julio entre Santiago de Chile y Caracas. La estatal venezolana Conviasa anunció este jueves la cancelación de 4 vuelos que estaban programados entre Caracas y Santiago de Chile debido a las negativas de las autoridades y empresas aeronáuticas chilenas a brindarles servicios. Los vuelos que ya estaban con los pasajes vendidos estaban programados para los días 13, 14, 27 y 28 de julio. Conviasa cancela 12 vuelos entre Caracas y Buenos Aires también por negativa de Argentina, debido a la negativa de las autoridades y empresas aeronáuticas argentinas a brindarles servicios. Y ahora, ¿qué pasa con toda la gente
que compró boletos en Conviasa para estos meses. Sergio Garrido dice que el gobierno le arrebató 11 empresas a la gobernación de Barinas. La denuncia la hizo el gobernador al presentar el informe de auditoría a la gestión del mandatario saliente, Jesús Monsalve, encargado luego de la renuncia de Argenis Chávez. Investigan a director de la Orquesta Sinfónica de Araure por abuso sexual. El presunto agresor ya fue detenido e imputado, se encuentra privado de libertad según orden del Tribunal Municipal en funciones de control. Las autoridades del Estado portuguesa llevan a cabo una investigación contra Gustavo González Zambrano, director del núcleo Araure de la Orquesta Sinfónica, quien fue acusado por un estudiante del delito de abuso sexual. El presunto agresor fue detenido por funcionarios de la Dirección de Inteligencia Estratégica de la Policía Nacional Bolivariana el pasado 30 de junio mientras daba clase en un colegio privado de Araure. González Zambrano, quien se encuentra recluido en la sede de la DIE, ha sido respaldado por padres y representantes de otros estudiantes de la orquesta, quienes aseguran que el ciudadano cuenta con una reputación intachable. La víctima es una adolescente de 16 años, quien asegura que el profesor la besó y tocó sus partes íntimas, y de allí González Zambrano fue denunciado y ahora enfrenta cargos por abuso sexual sin penetración. Y yo diría, bueno, investiguen bien antes de tirar a un señor, antes de echarle a perder la reputación a una persona. No digo que no haya sido responsable de esto, si lo fue, bueno, que pague. Pero si una sola persona acusa a otra persona de abuso, ¿no? Y esa persona, normalmente esa gente tiene patrones y repite hechos y repite conductas. Cuando una sola persona acusa, eso debería levantarle a los investigadores pues una alarma, porque puede tratarse de una venganza o puede tratarse de cualquier otra cosa, ¿no? Arrestada una quinceañera, estas informaciones son atroces todas, por ser cómplice de homicidio en Toro Muerto. Toro Muerto, esto es Estado Bolívar. El crimen fue ejecutado el martes 21 de junio. El comisario Douglas Rico informó que la joven fue aprendida en el sector Toro Muerto por efectivos adscritos al CICPC. A la orden del Ministerio Público fue puesta una adolescente de 15 años de edad por presuntamente estar vinculada al homicidio de César Augusto Sánchez Perdomo. El joven de 16 años fue asesinado por ajuste de cuentas en Puerto Ordaz. Y uno se pregunta, dentro de las muchas atrocidades que hay en Venezuela, ¿qué muchacho de 16 años puede tener un ajuste de cuentas que implique perder la vida? ¿Qué cuentas tan grandes puede tener un muchacho de 16 años? De acuerdo a la información narrada por el CICPC, la quinceañera se encargó de seducir a la víctima y llevarla a la calle El Nazareno, donde los estaría esperando Carlitos, quien desenfundó su arma de fuego y la detonó en contra de César Sánchez. El supuesto asesino fue identificado como el SPR, de 25 años de edad, quien aún no ha sido capturado. Mujeres fueron drogadas con presunta burundanga en los alrededores del reconocido centro comercial caraqueño, y esto es para que anden pendientes cuando anden por los alrededores del Recreo, porque al parecer hay un tipo masculino delgado, alto, de ojos saltones, cabello largo, que está drogando a mujeres con burundanga. Primero Justicia llamó a sus militantes a participar en las elecciones internas de este 9 de julio, es decir, mañana sábado serán las elecciones internas de Primero Justicia. Localizan sin vida a un hombre en situación de calle en la autopista Fajardo, muy lamentable esto. El hombre tenía entre 30 y 40 años de edad, se encontraba sin documentación y desconocen las causas de la muerte. Fue encontrado bajo el distribuidor La Yaguara en la autopista Francisco Fajardo. Y un venezolano se casará con la hija de Rania de Jordania, se llama Yamila Alexander Termiotis, nació en Venezuela en 1994, aunque proviene de una familia de origen griego, y pasa a ser pues de la Casa Real de Jordania, que además se caracteriza por la belleza de sus mujeres. La belleza de las mujeres de la Casa Real de Jordania es espectacular, así que un venezolano pues ahora pasa a ser, por lo menos venezolano de nacimiento. No creo que tenga muchas implicaciones con Venezuela, de hecho trabaja en Nueva York en una firma de banca de inversión, etcétera. Seguramente nació aquí o por casualidad o porque era de una familia, digamos, que estuvo de alguna manera itinerante en ese momento en Venezuela, pero bueno, va a ser ahora el príncipe consorte de la princesa, ¿cómo se llama ella? Tan bonita. Imán de Jordania. La princesa Imán de Jordania. 6:59, que este día sea todo lo que ustedes esperan de él. Feliz fin de semana, nos encontramos el lunes. Chao.
AM RCR presentó Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. RCR 750 AM, porque lo bueno